Hola nuevamente, aquí vamos con la segunda parte del curso de Sistema de Control de Versiones con Git. Bien, en este caso vamos a seguir hablando un poquito más de la parte teórica, en lo cual pues vamos a ver las terminologías de uso cotidiano en nuestro sistema de control de versiones, lo cual pues para este caso se ha puesto algunos conceptos aquí en esas pequeñas notas, lo cual ustedes van a tener pues a disposición en todo momento cuando accedan a este capítulo. Bien, donde pueden ver aquí no se encuentran todos los conceptos, pero al menos se ha tratado de poner los que más se usan cotidianamente, por lo cual hay que entender cada uno de ellos para poder familiarizarnos, para poder entendernos mutuamente cuando hablemos de cada cosa que vayamos haciendo en nuestro sistema de control de versiones. Bien, como primer concepto tenemos pues lo que es el clon o simplemente la clonación o clonar. ¿Qué es una clonación? ¿Qué cosa es clonar en nuestro sistema de control de versiones? Pues simplemente, como aquí lo vemos, es un proceso de clonación de un proyecto, una réplica local. Es decir, cuando existe un proyecto manejado por un sistema de control de versiones, ese proyecto se va a encontrar en un servidor central, en lo cual pues ya sea que puede estar en internet, puede estar en la propia red local, en un servidor central, pero siempre en una máquina principal, por así decirlo. Entonces, con el concepto de clonación, lo que vamos a hacer simplemente es generar una réplica de ese proyecto que se encuentra en un servidor para tenerlo pues de forma local en nuestra máquina, en nuestro equipo o PC. ¿Sí? Simplemente ese es el proceso de clonación. Generalmente, o siempre, dicho de otra manera, vamos a tener solamente que ejecutar esta clonación una vez por toda la vida del proyecto. Claro, a menos que queramos clonar obviamente pues en otra máquina o que hayamos borrado el proyecto por algún motivo y tengamos que hacer nuevamente la réplica. Pero en el flujo normal de un proyecto de software, vamos a clonar el proyecto una única vez en todo el ciclo de vida de este, para hacer pues la réplica de dicho proyecto en nuestros equipos locales donde vamos a desarrollar. Luego tenemos lo que es el concepto de stage, en este caso que nos dice selección de archivos a ser afectados en un registro de cambios. Bien, ¿a qué se refiere con esto? Cuando nosotros trabajamos con un proyecto de software, vamos a generar ciertos cambios, como cuando estemos desarrollando, por ejemplo, un módulo nuevo en un sistema. Por lo tanto, al tener ese registro de cambios, al tener esos cambios generados, vamos a tener que seleccionar qué archivos queremos agarrar. ¿Para qué? Para poder registrar. ¿Sabes qué? Esos archivos que estoy marcando, lo estoy pasando a un registro de cambios. Estoy registrando que estoy generando esos cambios en esos archivos, en este pase, por así decirlo. Entonces, el stage específicamente, ¿qué es lo que hace? Simplemente yo con eso voy a denominar qué archivos quiero enviar para registrar sus cambios. Porque yo podría tener pues 10 archivos modificados, de los cuales por algún motivo solamente quiero registrar los cambios de 5 archivos. Claro que yo lo guardo localmente esos archivos, pero para enviarlo al servidor principal posteriormente voy a tener que hacer un stage de los archivos que yo quiero modificar y nada más los que he seleccionado. Ese es un stage. En la práctica lo vamos a ver un poco mejor esto. Bien, seguidamente tenemos el comando commit, o en este caso pues el concepto que vamos a usar, que es el commit. ¿Qué es el commit? Es el registro local de uno o varios cambios ejercidos. En este caso pues muy enlazado con lo que es el stage, o acoplado fuertemente con lo que es el stage. Con el stage yo seleccionaba qué archivos iba a ejercer como un registro de cambios, y el commit pues es el proceso en sí que registra los cambios, pero solamente de forma local. Es decir, primero yo he clonado el proyecto a esta máquina, a esta mi máquina, que es pues mi máquina de desarrollo local. Un proyecto que puede estar en un servidor remoto, sea en una red local, sea en una intranet como tal, o puede ser en el mismo internet, que del tema de los servidores vamos a hablar posteriormente, porque existen múltiples servidores de sistemas de control de versiones. Pero entonces, yo con el comando de clonar lo he clonado y he hecho una réplica. Con el comando stage, o en este caso pues con la acción de stage, he seleccionado qué archivos he podido ejercer cambios para posteriormente hacer un commit. Y el commit, ¿qué es lo que hace? A los archivos que le hice stage, registra
los cambios, pero los cambios los registra de forma local, solo en mi máquina. Es decir, que si yo por algún motivo hice un stage e hice posteriormente un commit y llego a borrar el proyecto, voy a perder esos cambios porque lo estoy borrando de mi equipo local, porque el commit solamente registra ese cambio de forma local, con lo cual pues ese commit queda pendiente para posteriormente subirlo al servidor, que ya vendría a ser un push, que lo vamos a mencionar en un momento a más detalle. Entonces el commit solamente registra el cambio pero de forma local, en el mismo equipo. Bien, ahora después del commit tenemos lo que es el pull, el comando pull, en este caso pues la definición o la terminología llamada pull, por así decirlo. Bien, entonces, ¿qué es lo que es el pull? El pull me indica aquí que actualiza los cambios, ¿no? O es la actualización local de posibles cambios subidos al servidor. Imagínense que estamos trabajando 2 personas, para el ejemplo, solamente con 2 personas. En el servidor principal, en el servidor central, se encuentra el proyecto de software. Yo, como la primera persona, hago una réplica, lo clono el proyecto a mi máquina local, pero también hay una segunda persona que está trabajando en el proyecto, por lo cual esa segunda persona va a clonar el proyecto también en su propio equipo. Lo clona en su máquina y a la vez tanto esa persona como yo vamos a tener que trabajar en ese proyecto y ejercer diferentes cambios. Es decir, mientras por ejemplo yo esté trabajando en el módulo de usuarios, esa otra persona puede estar trabajando en el módulo de productos. Pero si yo en algún momento necesito ver los cambios de esa persona, voy a hacer un pull. Cuando yo hago un pull, lo que hace es, pues, el comando verifica que tiene que ir al servidor. Va al servidor del repositorio principal, en este caso, pues, del proyecto, el que se encuentra en internet para casos prácticos. Verifica si hay algún cambio que algún otro usuario haya subido y lo baja a mi equipo local. Con el pull lo actualiza la versión, por así decirlo. Bien, luego del pull tenemos lo que es el push. El push es muy parecido al commit, siendo que en el commit indicamos que era pues el registro de cambios pero de forma local. El push lo que hace es agarrar todos los commits o el commit pendiente que tengo que no lo haya enviado al servidor. Agarra ese commit y con el push empujamos directamente al servidor. Justamente lo que dice aquí, ¿cierto? Empuje de cambios locales al servidor remoto. Empuje de commits. Agarra todos los commits y lo envía recién al servidor. Y ahora sí, pues si yo borro mi proyecto, después de haber hecho ya el push, borro mi proyecto de forma local, en mi máquina local, no corro riesgo alguno porque al momento de clonarlo nuevamente, yo voy a tener ya esos cambios ejercidos en el servidor porque le hice un push. El push empuja los cambios del commit local que yo hice en mi máquina. Bien, aquí solamente voy a aclarar algo más. Tener en cuenta que a esos 3 aspectos, o en este caso a estos 3 comandos de la forma más correcta, el commit, pull y push, lo que generalmente en algunas herramientas se puede conocer como una sincronización, que automáticamente lo sincroniza. Se ejecuta de forma automática los 3 comandos a la vez, por lo cual se le denomina como una sincronización. O también, más tal vez usado ese término que voy a mencionar ahora, en la parte de Microsoft, en el lado de Microsoft, cuando trabajan en proyectos de .NET, por ejemplo, con el propio sistema o con el propio interfaz de control de versiones de Visual Studio, a estos 3 procesos de aquí, commit, pull y push, que es una sincronización para algunos casos, también se le puede llamar al commit y al push, que se hace a la vez como un check-in. Se le puede denominar como check-in, que justamente es un término que se usa bastante en la línea de Microsoft, ¿sí? Por lo cual no se sorprendan al escuchar pues la terminología de check-in, que ya sabemos que check-in va a ser el commit conjuntamente con el push, ambos a la vez. Mientras que la sincronización va a ser el commit, el pull y el push a la vez. Lo recomendable es hacer un commit, registrar el cambio localmente en mi máquina e inmediatamente hacer el push. Es lo recomendable, ¿sí? Claro que de antemano tiene que ir un pull, pero ya eso en la práctica lo voy a explicar. Y por qué es que el pull está antes del push y cómo es que deberíamos trabajar. Lo voy a explicar ya en los ejemplos que vamos a trabajar posteriormente. Bien, luego tenemos lo que es el comando stash. Y bueno, como tal, la terminología que vamos a usar que es el stash.
que aquí me dice pues el backup local para evitar posibles pérdidas, bueno, posible pérdida de sincronización de cambios. Es decir, yo puedo estar trabajando en algo y yo no le hice commits. Claro, yo le he guardado mi archivo con un control S en mi editor de texto o en mi editor de código, pero solamente lo guarda el archivo como tal, pero no lo hizo un commit. Recuerden que el commit es como un save, pero al sistema de control de versiones, no como un archivo simplemente que le haya dado control S. Es un registro local, pero es como un save, pero al sistema de control de versiones, se guarda como un historial. Entonces, volvamos al stash. Cuando yo tengo archivos que claro, lo he guardado control S en el sistema operativo, pero no le hice commit, son archivos como que no hubiera hecho un save apuntando a nuestro repositorio o a la versión del proyecto, por lo cual son archivos pendientes de commit. Entonces, ¿pero qué pasa? ¿Qué tal si yo tengo archivos pendientes de commit y como yo sigo trabajando aún no voy a hacer commit? Pero por algún motivo necesito ver el cambio que ha ejercido otra persona, otro usuario que está trabajando, otro programador, por lo cual tengo que hacer un pull. Pero al hacer el pull, al bajarme los cambios de esa persona del servidor remoto, puede ser que de alguna manera lo chanque sus archivos a mis archivos que yo estoy modificando en ese instante que todavía no le hice commit, que lo pueda chancar, que lo pueda reemplazar. Por lo cual, por seguridad, se hace un stash. Un stash lo guarda temporalmente en un contenedor temporal los cambios que yo he ejercido y que todavía no le hice commit. Lo guarda temporalmente. Entonces yo puedo bajar la versión con un pull y antes de bajar la versión pues le hice un stash, le guardó temporalmente. Y luego de que ya me actualizó todos los cambios del servidor en mi máquina local, ¿qué es lo que hago? Le aplico el stash. El stash vuelvo a aplicarlo y lo borro los archivos. Con lo cual simplemente pues vuelve a aparecer mis cambios en el mismo control de versiones. Un poco difícil de entender posiblemente porque no lo estamos viendo en la práctica, pero por ahora solamente que se les quede el concepto y la definición que le estamos dando, ya que en la práctica lo vamos a ver a mucho más detalle. Bien, revert. ¿Qué es un revert? Reversión de un registro de cambios realizado. ¿Qué tal yo hice un commit? Es como un control S, ¿no? En el sistema operativo, pero el commit ya les dije que es apuntando al repositorio, que el repositorio pues es nuestro contenedor del sistema de control de versiones. Entonces, al hacer un revert, yo lo que hago simplemente es una reversión, o sea, deshago algún commit como tal, ¿no? Algún commit. Ojo, me baso en base al commit porque el push solamente empuja los commits, que cada commit es un registro de cambio, es un historial de un cambio. Entonces, ese historial, ese registro de cambio, yo lo puedo revertir, lo puedo deshacer ese cambio. Pero es un comando y una terminología que vamos a usar bastante, bueno, no tanto en realidad, pero que lo vamos a ver en el ejemplo. Pero es un comando que tenemos que usarlo con mucho cuidado, porque si lo rompemos, un commit intermedio, podríamos malograr todo el proyecto realmente. Entonces tengamos mucho cuidado con el uso del comando revert, que en la práctica también lo vamos a usar, pero con mucho cuidado. Luego del revert tenemos lo que son los branch. Bueno, los branch vienen a ser solamente ramas de un proyecto, que lo expliqué parcialmente en la primera parte, cómo es que un proyecto podemos ramificar. Puede ser que yo esté desarrollando y la primera versión ya lo pasé a producción, pero necesito seguir desarrollando, pues tengo que sacar una rama para que no afecte a la versión que está en producción, para ir desarrollando. Y ojo, en realidad se trabaja con varias ramas por cada característica que se agregue. Por ejemplo, uno puede ser mantenimiento de usuarios, mantenimiento de productos, reporte de productos. Cada uno viene a ser una rama independiente que puede estar trabajando un programador diferente, ¿sí? Así como también no solamente sirve para eso, sino un branch o una rama generada para ejercer cambios independientes, como me lo dice aquí. Puede ser que yo tengo mi sistema hasta la versión 3, por ejemplo, ya una versión concreta, una versión que es un release ya bien probada. Y puede ser que para un cliente X yo necesite una versión en particular, mientras que para un cliente Y necesite ciertos cambios diferentes al cliente X. Entonces yo puedo ramificar
y puedo trabajar que una rama sea particularmente para un cliente, mientras que otra rama de ese mismo proyecto desde la que partió de la versión 3 puede ser en particular para otro cliente. Y así podemos trabajar para varios clientes con ramas diferentes a partir de un punto inicial en nuestro proyecto. Entonces los branch solamente son ramas, son las ramificaciones de nuestro proyecto, que también obviamente lo vamos a ver a más detalle en los ejemplos que vamos a manejar. Bien, luego tenemos el checkouts, que el checkout pues vendría a ser cambio de cursor de selección de una rama a otra. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, estoy trabajando en la rama 1, por así decirlo, la rama 1, que es para mi cliente 1? Yo voy trabajando y esa rama 1, que es para el cliente 1, me dijo, ¿sabes qué? Yo quiero que mi sistema trabaje y también que se incorpore el módulo de planillas. Ojo, ese es para mi cliente 1 en la rama 1. Pero puede ser que tenga una rama 2, que es para otro cliente, y ese cliente me dice, ¿sabes qué? No, a mí no me interesa planillas. Yo no voy a usar planillas, pero lo que yo sí requiero es, por ejemplo, que me implementes Cardex, ¿no? Un módulo diferente. Entonces, yo en la rama 1, que es para el cliente 1, puedo estar desarrollando solamente el módulo para el módulo de planillas, mientras que en la rama 2 puedo estar desarrollando Cardex para el otro cliente, con lo cual pues son ramas independientes. Claro que lo normal es que ambas ramas se junten en uno solo, se puedan desarrollar por separado Cardex y planilla, y al final se junten en una única rama, con lo cual pues la rama principal tiene ambos cambios. Pero, por ponerlo como ejemplo, cada cliente puede tener diferentes cambios, como en este caso diferentes módulos, y con el checkout lo que yo hago es moverme de una rama a otra. Con un simple checkout, o con la herramienta que vamos a usar al alcance de un simple doble clic, me permite moverme entre ramas y mi proyecto local cambia automáticamente a esa versión que estoy desarrollando para ese cliente X o para el cliente Y, o para otros motivos que puedan ser que pueda estar desarrollando diversos módulos en paralelo por diferentes programadores. ¿Sí? Entonces un checkout solamente es para poder moverme entre ramas, que también lo vamos a ver a más detalle en el ejemplo práctico que vamos a llevar a cabo. Finalmente el merge que es la fusión de ramas que ejerce un nuevo registro de cambios. Lo que les decía hace un momento, ¿no? Yo puedo generar más de una rama. En una rama puede estar desarrollando el programador 1, el módulo de usuarios. En otra rama, el programador 2, el módulo de productos. En otra rama, el programador 3, el módulo de almacén, por ejemplo. Otro programador, el módulo de traslados. Y así, sucesivamente. Entonces, todas esas ramas deben conformar un solo sistema. Por lo cual, cuando el programador 1, 2, 3 y 4 van terminando sus actividades, sus módulos correspondientes, yo voy a estar haciendo un merge a una rama principal, que lo que hace es pues juntarlo. Simplemente lo que hace es juntar esas ramas en una sola rama. Entonces, si en una rama lo ha desarrollado el módulo de usuarios y en otra rama el módulo de productos, yo puedo juntarlo con un merge y en una sola rama principal, o sea, mi proyecto lo fusiono y ya tengo ambos módulos. Claro que se puede dar conflictos, problemas con algunos archivos, pero es cuestión de corregirlo. Pero así puedo avanzar por separado y a la vez diferentes ramas de un proyecto. Eso es simplemente un merge, ¿sí? Y bien, esos serían los conceptos generales, la terminología general que vamos a ir usando. Sin embargo, pues hay muchos más conceptos, lo cual tal vez no lo vamos a ver mucho a detalle, pero los que son más usados sí lo vamos a tocar obviamente. Y a esto también puedes agregar, que no está mencionado en esta parte, que son los tags. Que los tags, por ejemplo, son como respaldos de versiones en particular. Un tag viene a ser una versión en particular de mi proyecto que puedo regresar en cualquier momento. Es igual que un commit. Los commits pues son un registro de historia de cambios, ¿no? Una historia de todos los cambios que voy realizando. Pero el tag es muy similar a un commit en cierto sentido, porque es un registro de cambio también. Pero el tag pues yo lo paso cuando ya es una versión estable. Lo paso como un tag versión 1, versión 2, versión 3, versión 4. Es como que lo guardo separadamente las versiones estables de mi proyecto, ¿sí? Simplemente eso, y bueno, hay otros conceptos más que no son muy usados, pero el tag al menos sí lo hago mención porque posiblemente también lo veamos, lo cual es lo más probable en realidad. Y bien, de esta manera pues vemos la terminología básica y de uso cotidiano en nuestro sistema de control de versiones Git. Pues dicho esto, ahora sí será hasta la siguiente.